¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos al debate de la 1. Y con nosotros está el ministro de Cultura, Educación y Deporte, José Ignacio Wert. Teníamos una curiosidad. ¿Cómo recibió ese último barómetro del CIS que indicaba que usted era? Y la segunda, ya menos autocrítica, es pensar de mente. Yo espero hacer algo de eso esta noche aquí, el 25. Pues enseguida vamos a hablar de esos asuntos polémicos, como ha dicho el propio ministro, pero antes vamos a repasar y a recordar cómo ha sido esta semana marcada de nuevo por la economía. La prima de riesgo ha alcanzado en los últimos días niveles preocupantes. Ha llegado incluso a superar la barrera psicológica de los 500 puntos y a pesar de la segunda reforma financiera los mercados han mantenido la presión. El ministro de Economía pedía ayuda a Bruselas para recuperar la confianza. Euro. La inestabilidad en Grecia agravaba esa situación. Los griegos, de hecho, no han conseguido formar gobierno y volverán a las urnas el próximo 17 de junio. Se ha hablado ya, incluso abiertamente, de la posible salida de Grecia del euro. Así que de eso hablaron en su primera reunión el nuevo presidente de Francia, François Hollande, y la canciller alemana, Angela Merkel. Los dos piensan que Grecia debe seguir y continuar en el euro y también acordaron hablar conjuntamente de las medidas de crecimiento. Por cierto, que los presupuestos de las comunidades autónomas pasan mañana a examen en el Congreso, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Empezamos. Por delante, ya lo saben, como siempre, aquí en la 1, en este debate, 1 hora y media por delante de análisis, hoy con Arsenio Escolar. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues lo dicho, vamos a empezar hablando con el ministro, muchos temas encima de la mesa, esa cartera de cultura, educación y deporte. Empezamos por la educación con ese tema polémico. Usted dice, mañana, no sé si sabrán nuestros televidentes, prevé ese recorte de 3.000 millones en su departamento. La semana que viene tiene prevista una huelga. ¿Siguen manteniendo con esa...? No, disminuir el profesorado, no. Vamos a ver. Se habla de permitir una flexibilidad en la ratio alumno-profesor en las unidades, pero la ley, actualmente la LOE, contempla en secundaria obligatoria, es decir, en eso... ¿Eso va a afectar o no va a afectar en la calidad de la enseñanza? Las tasas universitarias, se han escuchado críticas diciendo que al final van a poder estudiar solo los que más dinero tienen. Bueno, es exactamente al revés. Hijos, aquellos jóvenes que van a la universidad... Mientras iba hablando el ministro Wert, mientras estábamos charlando con él, veía a nuestros analistas de hoy tomando notas como si estuvieran en clase. No sé, Arsenio Escolar, por dónde estamos va en clase, más... Ministro, dos cuestiones universitarias muy concretas. Una. He recibido numerosas preguntas y cuestiones para trasladarle a través de las redes sociales, a través del blog del Proletario. Es una que nos mandaba Pino Jorge, que le quiere preguntar al ministro cómo cree que puede subsistir un alumno becado, preguntaba, desplazado a otra comunidad si el ministerio a día de hoy no la ha abonado. Venga. A mí lo que me intriga del... No, laboral, menos vacío, curiosamente, en la formación profesional de grado superior a la que mayoritariamente se accede desde el bachillerato, es decir... Tenemos una última pregunta para el ministro Wert, pero en este caso no se la va a trasladar nadie de esta mesa de análisis de esta noche, sino que nos la va a hacer, se la va a plantear en este caso Manolo Román, que es el jefe del área de cultura de los telediarios de Televisión Española. Ahí está la pregunta de Manolo Román. Vamos a ver, hoy cultural, en más campos, en la investigación. Pues ministro José Ignacio Wert, ministro de Cultura, Educación y Deporte, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación del debate de la 1. Vamos a seguir el debate y entrando de lleno ya en la economía, empezando por España, porque precisamente ya saben que mañana se van a revisar las cuentas de las comunidades autónomas en ese Consejo de Política Fiscal y Económica. Ya sabemos que en los últimos días, por ejemplo, Cataluña o Andalucía ya han anunciado cuáles van a ser algunos de los recortes que van a aplicar. En Andalucía hablaban de rebajarle el sueldo a los funcionarios, aumentar también los impuestos y en el caso de Cataluña vender patrimonio o reducir las empresas públicas. Así que también Hacienda alertaba este sábado de una posible intervención, en este caso en Asturias, y el propio presidente en funciones del Principado negaba que hubiera condiciones para ello. Bueno, esa inestabilidad a la que se refería el ministro Montoro ha quedado un poquito despejada hoy. Sabemos que va a haber pacto de legislatura, que va a gobernar el Partido Socialista con Izquierda Unida y también con el apoyo de UPyD. ¿Cambia algo esta situación? El Ministerio de Hacienda y el señor Cascos me ha parecido uno de los episodios más lamentables a los que hemos dado cartas acusando al Gobierno de España de mentir en las comunidades autónomas. Lo que hace es añadir más leña al fuego. Yo creo que finalmente Rosa Díez... Lo que parece mentira precisamente, Esther, es que hayan tardado... En Asturias a mí no me parece nada clara. ¿Le parece a Fernando que va a tener recorrido o no, como dice...? Puede...
Yo en principio no le veo... Hombre, a mí lo que me sorprende es la disculpa que se estuvo poniendo mientras se mareaba la perdiz de cambiar las circunscripciones. Es decir, ¿eso de verdad es argumento suficiente para que negarle a Asturias la posibilidad de un gobierno? Yo creo que no. Era una disculpa para ver por dónde tiraban. Y al final han tirado por lo coherente, lo lógico y lo honesto, que es apoyar a la lista más votada. Punto. Bruselas ya ha puesto en su punto de mira a las comunidades y yo quisiera preguntarle también a Ignacio si cree realmente que hay posible, si no se cumple, aplicará la ley sin ningún tipo de problema. Hombre, me alegro y por al la final se razón que encontró haya un sido, formato de decir, bueno, lo que... Voy a aparcar la discusión y retomar parte del análisis que hacía hace unos minutos, en este caso, Ignacio, cuando hablábamos de la zona euro, que está manteniéndose en alerta, sobre todo vigilando pues eso, la situación de la banca española con los activos inmobiliarios, pero también la situación en Grecia y su posible salida del euro. Se ha hablado mucho de eso, incluso para disipar dudas, el ministro de Guindos apostaba intensamente por la transparencia y también por intentar acelerar la valoración de la cartera de activos. ¿Nuestro país? Eso el ministro de Guindos, pero también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hablaba de la situación económica y se refería a la situación del euro y a la prima de riesgo. A discusión. Bueno, una prima de riesgo que hoy cerraba en 482 puntos. De hecho, ha llegado a superar hoy los 500 y la bolsa ha caído también a niveles de junio del año 2003. Así que para analizar toda esta situación económica vamos a incorporar a nuestra mesa de análisis esta noche en el debate de la 1 a Daniel Pengarrón, que es analista financiero. Los dos, brevemente, ¿cuál sería vuestro diagnóstico de la situación? Bueno, pues más de izquierdas, el partido Syriza, que se opone frontal especialmente a los españoles. Nosotros estamos en el centro de atención para mal de los mercados internacionales. Juan Francisco, ¿el mismo diagnóstico? Bueno, la unión monetaria de países tan diferentes, antes o después empiezan a surgir las complicaciones y yo creo que Grecia sería otro país y en definitiva es viable o no es viable. Se puede modificar el tipo de cambio. En estos países los precios de la vivienda han caído del orden del 50-60% y en España, como España es diferente, ha caído un 20%. A lo largo y ancho de todo el país, que vale muchísimo menos de lo que... En la mesa, Ernesto. De acuerdo, pero vamos a hablar todos. Sí, claro. Entonces, el problema es el siguiente. Pero España ha pasado dos Pero de alguna forma yo comparto el análisis que se ha hecho sobre el sistema financiero. Es que era realmente increíble que se estuviese diciendo que los bancos españoles estaban sanísimos cuando realmente había habido toda esa burbuja inmobiliaria. Es verdad que los bancos españoles no tenían las hipotecas subprime porque los bancos españoles no salían al mercado a invertir, salían a pedir mucho mayores que si no estábamos en la Unión Monetaria. Es decir, cuando ahora dicen que está todo, tiene que lógicamente acudir a Europa porque es que hemos cedido soberanía. Es decir, no tenemos un asunto. Sí, yo estoy asistiendo alarmado al ritmo que lleva el pesimismo. Porque cada día se va subiendo un escalón y encontrando... A la altura, y sobre todo no ha cumplido con la competencia, no lleve usted la bandera, con la principal competencia. No lleve usted la bandera en el momento... Precisamente diciendo la posibilidad de un corralito en España. No, él lo afirmaba. Él no ha pronunciado y el ministro pronunciándola. Traducimos. Francisco. No, pero yo creo que aquí hay un problema también la exterior, porque a mí la deuda interna se ha publicado, se ha privado, ¿no? Y que entonces por eso... Es eso que será absorbida una caja como Caja Madrid por una caja catalana y se adoptó una decisión política que tiene consecuencias económicas. Para Ernesto, ¿va a salir Grecia del euro? Sí, pero no es que Zeus ha decidido que esta tragedia griega se generalice. ¿Y qué quiere decir esto? Que si el Banco Central Europeo actúa así, y soy optimista, la crisis se disipa. ¿Qué pensáis de la receta que apuntaba en este caso Ernesto? Que si no me equivoco, hacer moneda, es decir, imprimir moneda, devaluar el euro. El euro se está devaluando estos días, hablamos clarísimamente. De eso. ¿Qué os parece esa receta? Bueno, sería una receta muy a considerar. Es legal aceptar en el Banco Europeo garantías de los bancos españoles que no valen nada. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado en Inglaterra o en Gran Bretaña? Pues porque el Banco de Inglaterra ha dicho, señores, yo voy a dar la máquina a hacer billetes todo lo que sea necesario. Pues parece que no lo han. Que las cajas no pagan dividendos. Las cajas no pagan. Pero la situación de algunos bancos también es bastante crítica. Bueno, eso sí. Fernando. Al hablar de corralito, le estamos haciendo un mal... Liderazgo ante la situación. Lo peor que se me ocurre decir
de este presidente del gobierno o de este gobierno es que a menudo se parece en defectos al anterior, al de Zapatero. En esa sensación de estar tocando... Voy a trasladar a nuestros dos invitados, tanto a Daniel como a Juan Francisco, para que la contesten ya para terminar. No sé, Juan Francisco. No, vamos a ver, yo lo que haría saliendo en estos momentos a defenderla. Y puede anunciar una nueva tercera macroinyección de dinero en los bancos que creo que acordo, lo cual provocaría pues una catástrofe que yo creo que es imposible. Las próximas semanas se lo iremos contando aquí en Televisión Española y en este debate de la 1. Yo esta noche quería daros las gracias a los 8, sobre todo por las ideas y los pensamientos que habéis ido aportando esta noche. Hora y media de análisis, ya lo saben, como siempre, aquí en la noche de los miércoles en el debate de la 1. Les dejamos con algunas de las imágenes más destacadas de la semana. Pasen una buena noche.